Misión Cristiana Hijos de Luz presenta la palabra que da vida. Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie, vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a continuar estudiando la palabra del Señor. Y pues lo estamos haciendo en la primera carta a los Corintios. Y para ello vamos a ir al capítulo 2. El capítulo 2 de la carta a los la primera carta a los Corintios. Leeremos, hermanos, desde el versículo 6 hasta el versículo 9. Leeremos en esta ocasión. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Gloria a Dios. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos. Oh Dios, te damos gracias por permitirnos una vez más venir a tu presencia, Señor, a alabarte y a glorificar tu nombre. Señor, a dejar todas nuestras cargas en ti, porque creemos de que tú eres quien nos consuelas. Espíritu Santo, tú eres el consolador, tú eres quien nos fortaleces. Y en esta noche hemos clamado, hemos adorado tu nombre, y tú has recibido esa alabanza de una iglesia, de un pueblo que te adora, que te ama, Señor glorioso. Y por eso lo pedimos de que tú, Señor, envíe la palabra a nosotros, que envíes una palabra que nos edifique, una palabra que nos llene, una palabra que aumente nuestra fe y la sabiduría y el conocimiento en ti, oh Señor. Creemos de que tú vas a obrar en todas las situaciones que están pasando en medio de la iglesia, las peticiones especiales que hay, todos los propósitos, todos los proyectos que la iglesia tiene, oh Dios. Creemos de que tú vas a obrar y que a través de esta palabra hoy tú confirmes, Dios, lo que tanto estamos clamando, lo que tanto estamos esperando, Señor. Que tu palabra nos hable a cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos. En esta noche hablaremos sobre el tema el misterio de la sabiduría. Así le he titulado a este mensaje. Ya hemos hablado mucho acerca de la sabiduría, ya hemos comparado la sabiduría humana con la sabiduría de Dios. Nos hemos extendido mucho porque así lo ha hecho Pablo también en este primer capítulo y en parte del segundo. Si usted ha leído estos capítulos, se va a dar cuenta de que el tema de la sabiduría es un tema central en estos dos capítulos. Y todavía pues seguimos hablando de la sabiduría de Dios, pero hoy hablaremos de este tema, así como lo he dicho, el misterio de la sabiduría. ¿Y por qué el misterio? Porque como bien hemos leído hoy, allí dice la sabiduría oculta, dice. ¿Por qué menciona Pablo a la sabiduría que está oculta? Y eso es lo que vamos a explicar hoy, de que es una sabiduría que pues estaba escondida, que quizás nadie conocía, pero llegó el momento cuando Dios dio a conocer todas las cosas. Llegó el tiempo donde Dios dio la sabiduría, algo que estaba oculto desde los antiguos. Dios lo reveló a su iglesia. Por eso esa sabiduría de Dios ha sido revelada a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos la sabiduría de Dios.
Cuando estuvimos estudiando la carta a los Efesios, si usted se recuerda, allí hablamos sobre el misterio que había estado oculto desde tiempos antiguos y que Dios se lo reveló a los apóstoles y profetas. Si usted se recuerda de la carta a los Efesios, hablamos de que el fundamento de la iglesia, del evangelio, de la doctrina, estaba fundamentada en esa doctrina de los apóstoles y profetas. Y Pablo mencionaba de que es un misterio que había estado oculto, pero que Dios lo reveló, y ese misterio lo explicamos que era el evangelio, que era la gracia, algo que los de Israel no conocían, que no entendieron, porque no aceptaron a Cristo como el rey que es. Entonces otro pueblo sí lo aceptó, y ese otro pueblo se vino a conformar lo que es la iglesia, y estudiamos eso en Efesios, que la iglesia es ese cuerpo de Cristo. Y le menciono esto porque acá nuevamente Pablo está mencionando a este misterio, está mencionando y dice la sabiduría que había estado oculta, algo que no había sido conocido, algo que nadie había escuchado, algo que nadie ni siquiera había visto. Por eso menciona una parte del libro de Isaías, en el último versículo que leímos, que dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, dice. Entonces está haciendo referencia a que antes, todo lo que hoy sí conocemos, antes nadie lo había escuchado, nadie lo sabía. Era un conocimiento que estaba oculto, que no había sido aún revelado. Y esa verdad que le estoy diciendo, ya lo he explicado en otras ocasiones, que en eso consiste la revelación progresiva de Dios. Así se llama. Así se le llama a que Dios va revelando las cosas a través del tiempo, a través de un proceso. Y van ocurriendo sucesos en la historia que van marcando pues la sabiduría de Dios o el conocimiento de las cosas de Dios. Entonces, con el tiempo Dios va revelando, Dios va anunciando, Dios va preparando hombres, va preparando personas que van interpretando las escrituras y hablando acerca de Dios, acerca de las cosas de Dios. Entonces con el tiempo se va revelando. Entonces antes, en el Antiguo Testamento, en el antiguo tiempo, antes de Cristo, lo que era el evangelio era un misterio porque todavía no era conocido. Y ese misterio fue dado a conocer a través de Jesús, a través de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el Mesías prometido, aquel que hablaron los profetas, aquel que anunciaron los profetas en el Antiguo Testamento, de ese Salvador, del Mesías, de Emanuel, de aquel que iba a nacer pues, en Belén, del que iba a nacer de una mujer virgen. Entonces todo eso, lo que habían anunciado los profetas, se cumplió en Jesús, y con él Jesús vino a establecer un reino que el mismo Señor le llamó el reino de los cielos, el reino de Dios. Y en ese reino tienen entrada todos aquellos que creen a Cristo Jesús. Y para creer en Cristo Jesús, primero Dios se le tiene que revelar a esa persona. El Espíritu Santo tiene que obrar en esa persona, tiene que ser tocado para que este mensaje que le estoy hablando pueda llegar al corazón de esa persona, para que en la sabiduría que Dios revela, esa persona va a llegar a conocer y va a entender qué es el evangelio. Pero para todo eso es un proceso que Dios obra, y para ello tiene que obrar. Ya dijimos el jueves anterior que el que es nacido de nuevo nace del agua y del Espíritu. El jueves anterior explicamos en qué consistía ese nuevo nacimiento, de que obra la palabra de Dios y que obra el Espíritu Santo. Entonces de esa manera es como Dios se revela a los hombres, como Dios imparte sabiduría, algo que antes había estado oculto. Entonces por eso le hemos puesto a este tema el misterio de la sabiduría. Por eso el versículo 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría, dice, entre
los que han alcanzado madurez, dice. Lo primero que va a mencionar Pablo acá es que, bueno, ya le había explicado en temas anteriores, de que cuando conocimos a Cristo, quizás no nos acordamos nosotros del tema que predicaron, no nos acordamos de todo lo que se habló en ese día, pero sí recordamos el día que creímos al Señor y le entregamos nuestra vida a Él. Pero no nos acordamos en otras cosas, en qué cita leyeron, o es probable que sí sepa quién, sí se recuerde usted quién fue el que predicó o algo así, pero no nos acordamos de en sí el tema, la cita y todo eso. ¿Por qué le menciono esto? Porque hablamos de que para que una persona conozca al Señor Jesús tiene que obrar el poder de Dios. No es un conocimiento así humano el que alguien ha convencido, lo convenció una persona que habló, no, sino que obró el poder de Dios. Pero en un inicio no tenemos, cuando empezamos el Evangelio, quizás no tenemos un gran conocimiento en las cosas de Dios, en cuestiones de la fe, en cuestiones de doctrina, en cuestiones de cómo son los dones, o muchas cosas, en todo lo que es la iglesia, el Evangelio. Cuando nosotros empezamos, no lo conocemos todo, sino que estamos iniciando y como Pablo lo ha dicho, también lo enseña en otras cartas, de que uno empieza como un niño, como un bebé, que este niño necesita ser alimentado, este niño necesita ser, que se le instruya, que se le enseñe, necesita que se le dé de comer en la boca. Entonces así es cuando nosotros empezamos el Evangelio. Comenzamos y no tenemos ese conocimiento de las doctrinas y de muchas cosas, no lo conocemos, pero poco a poco se nos va instruyendo, poco a poco se nos enseña a orar, se nos enseña a la lectura de la palabra, se nos inculcan buenos valores, se nos llama a que nos congreguemos, a que vivamos pues una vida apartada de las cosas del mundo, se nos enseña acerca de la fe, a que tengamos nosotros experiencias con Dios, a que tengamos un momento de nuestra vida donde nos acerquemos a Dios, donde oremos, donde si es probable o si lo puede hacer, pues sería muy bueno que ayune. Entonces cuando uno inicia se le dan las instrucciones y luego de que uno ha aceptado a Cristo, el siguiente paso pues es pasar las aguas bautismales. Y luego de que uno pasa las aguas bautismales, ya está preparada esa persona, ¿para qué? Para servirle a Dios. Y empieza las personas a servir, y cuando están sirviendo van teniendo más experiencias con Dios, van conociendo más a Dios en su vida, también tienen experiencias que le acercan más a Dios y va comprendiendo más las cosas. Entonces llega un punto donde alcanza madurez en lo espiritual. Alcanza esa madurez donde ya entiende qué es el Evangelio, ya comprende qué es la fe, entiende cómo obra Dios, entiende cómo es, o aprende, mejor dicho, a aceptar lo que es la voluntad de Dios. Conoce de doctrinas, conoce de la fe, como le había dicho ya, conoce de más acerca de las escrituras, empieza a indagar más, a escudriñar. Entonces cuando alguien ya alcanza madurez en lo espiritual, entonces ya alcanza más sabiduría aún. Pero en un inicio se le dio sabiduría, ya la tiene, ya tiene sabiduría porque Dios se le reveló. Como Dios se le reveló, desde ese momento usted tiene la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Entonces con eso que Dios, esa capacidad que Dios nos da, nosotros debemos usarla. ¿Para qué? Para crecer. ¿Para qué? Para ir madurando en lo espiritual, para que ya no seamos niños que nos tenga que dar de comer en la boca, sino que no va a estar solo comiendo leche materna, sino que va a empezar a comer comida sólida, va a empezar a crecer, va a saber tomar buenas decisiones en su vida, porque eso es la madurez. Digamos, ya hablándolo en lo humano, si decimos nosotros que una persona ha alcanzado madurez, ¿a qué nos referimos? ¿Qué queremos decir si hablamos en lo humano?
de una persona que es madura, que ha alcanzado madurez. En primer lugar, hay que entender que la madurez no va ligada totalmente a la edad, porque muchas personas se equivocan en pensar de que como una persona ya tiene 40 años, solo por eso ya es alguien maduro. Dice, es un hombre maduro, es una mujer madura. Pero esa persona de 40, 50 años todavía sigue cometiendo los mismos errores de que cuando era joven. Sigue equivocándose de la misma manera. Entonces quiere decir que esa persona, aunque tenga 40 años, 50, lo que sea, se sigue comportando como un joven, como un niño. Entonces esa persona todavía le falta, todavía tiene que aprender muchas cosas. Pero entonces, ¿qué es la madurez? La madurez es lo humano. Y lo podemos definir de una forma fácil o sencilla, de que una persona que ha alcanzado madurez es cuando piensa antes de actuar. Así lo vamos a decir. Alguien que es maduro es una persona que actúa con prudencia, que en lo que habla se nota que es una persona que ha conocido mucho de la vida. Es una persona que sabe dar consejos a los demás y que da un ejemplo con su propia vida. Entonces una persona que tiene madurez, estoy hablándolo en lo humano, es aquella persona que pues da un ejemplo con su vida de tomar buenas decisiones, de ser prudente, de pensar antes de actuar, de no actuar a la locura, ¿verdad? A lo que salga. No, una persona madura y prudente piensa las cosas antes de actuar, piensa lo que va a decir, lo hace así. Entonces es una persona madura que toma buenas decisiones. Entonces eso no tiene nada que ver con la edad, porque usted puede ver una persona joven, pero muy centrada. Usted puede ver a un joven, a una joven que está bien centrada en sus cosas y en las cosas de Dios. Si hablamos de un cristiano, de una cristiana, porque si nos analizáramos todos en la iglesia en general, en la iglesia global, siempre, hermanos, hay cristianos que se comportan de forma inmadura, que como lo decía el hermano el martes pasado, donde se le echa la culpa a Dios de todo, donde se le responsabiliza a Dios porque Dios es el que tuvo la culpa, pero fuimos nosotros los que cometimos errores, que nos equivocamos, pero de forma inmadura, porque eso es ser inmaduro, el culpar a los demás por mis errores. Eso es una persona inmadura. Alguien que no se hace responsable de sus acciones. Eso es alguien inmaduro. No se responsabiliza de las cosas. Entonces, hermanos, en la iglesia todavía hay personas que actúan de esa forma, donde es necesario motivarles, es necesario estarles invitando, es necesario motivarlo a que se congregue, es necesario darle palabras de ánimo, enviarle un mensaje, no sé, algo. Necesitan muchos cristianos que se les esté allí atendiendo, pero como que estuvieran iniciando en el evangelio, porque el que inicia en el evangelio, sí, allí sí, hay que darle ese seguimiento, hay que atenderlo, hay que darle de comer al que va iniciando en el evangelio. Pero si es alguien que ya tiene muchos años, ya ha conocido mucho en el evangelio, pero todavía hay que andarlo alando, ¿verdad? Todavía hay que andarlo chineando, todavía hay que jalarle las orejas. Si es alguien así es porque todavía está actuando de una forma inmadura. Pero aquí dice, lo que leímos dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, el que ha alcanzado madurez entiende las cosas de Dios. El que ha alcanzado madurez no necesita que lo anden invitando a hacer las cosas, no, él por su propia cuenta las hace.
Nadie tiene que decirle a usted, es que ore bastante, ore bastante. No, usted porque tiene una relación con Dios, usted le ora a Dios. Usted tiene ese encuentro con Dios. Usted vive experiencias íntimas con Dios porque ya tiene madurez, ya conoció, ya pasó el proceso de ir aprendiendo a hacer las cosas. Se ha superado ya. Entonces por eso es que todavía seguimos llorando por cosas que ya pasaron hace tiempo. Seguimos todavía sufriendo por cosas del ayer, de lo que pasó. Pero Dios es bueno y aún siempre nos sigue consolando, aunque seamos así nosotros. Aunque nos comportemos así, Dios con su callado lo que hace es alarnos otra vez. Nos queremos salir del redil, pero agarra el callado y nos ala otra vez para el redil. Porque muchas veces los cristianos nos comportamos, hablemos en plural, que todos nos comportamos muchas veces como una oveja descarriada. Nos comportamos y muchas veces nos queremos salir, queremos hacer las cosas a nuestra manera y queremos actuar bajo nuestra propia prudencia, nuestra propia opinión, como dice Proverbios, que no seamos sabios en nuestra propia opinión, dice. O sea, en lo que yo creo, en lo que yo considero. Entonces ahí es donde ya actúo inmaduramente, donde me salgo. Pero los que hablamos sabiduría, dice Pablo, entre los que han alcanzado madurez. Entonces a los que ya han alcanzado madurez ya se les puede hablar de las doctrinas. Ya se les puede enseñar acerca de lo que consiste en las doctrinas básicas, que son 10. Usted sabe cuáles son las 10 doctrinas, que algunos también le llaman las doctrinas madres o las doctrinas básicas. Son 10. Ahí le voy a dejar de tarea que las busque. Entonces, porque allí cuando uno empieza a crecer en lo espiritual, empieza a conocer y entiende en qué consiste lo que es el evangelio. Entonces, si ya alcanzamos esa madurez, entonces podemos hablar de muchos temas, podemos hablar de muchas cosas. Pero si todavía no lo ha alcanzado, entonces también le podemos ayudar, también le vamos a aconsejar, también le vamos a instruir para que usted también crezca, para que usted pues alcance madurez. Pero dice esta sabiduría, dice, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, dice. Porque aquí ya haciendo la comparación en lo que los hombres consideran la sabiduría. Hoy en día, ¿quiénes podríamos decir nosotros que son los sabios de este mundo? ¿Quiénes serían los hombres más sabios que hay hoy en la actualidad? En el tiempo que se escribió esto, los mejores, digamos, los sabios de ese tiempo, como ahí dice, los príncipes de este siglo, los reyes, los príncipes, los gobernantes, tenían un grupo de sabios que le ayudaban al príncipe, al rey, a tomar decisiones en cuanto a su gobierno, en cuanto a su reino, al reino que tenían. Había un grupo allí de sabios. Si usted se puede recordar del caso en Babilonia, y podemos mencionar quién era Daniel con sus compañeros. Ellos eran de los sabios del rey de ese momento. Entonces, Daniel era uno de los sabios. Entonces, en ese tiempo, quienes tenían más sabiduría en lo humano eran los que, ese grupo selecto que estaba con los gobernantes, que les ayudaban a tomar decisiones. Entonces dice acá que, no hablamos de esa sabiduría, de los príncipes de este siglo, dice que perecen, o sea, de los reinos que al final terminan. En este país, por ejemplo, siempre ha habido ciclos a través de la historia de este país, de este pequeño país. Si usted recuerda, antes, en muchos años, los que ya son mayores y los que sí han podido investigar sobre ello, hubo un tiempo que gobernaban los verdes y los azules en este país y esos desaparecieron. Pero después gobernaron los tricolores y los rojos y prácticamente
también se ha terminado. Hoy gobierna otro grupo. Pero lo que le quiero decir es que llegará un punto donde también se acabará. Porque aquí es lo que dice allí, los príncipes de este siglo, los sabios, los que gobiernan, perecen, se terminan, son ciclos. Y eso es algo que la historia lo ha marcado siempre. No es una cuestión de que nadie lo sepa, sino que es algo que la historia lo dice. Pero no hablamos de esa sabiduría, dice, de los sabios o los príncipes de este siglo, sino, dice, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, dice, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, dice. O sea que esta sabiduría, lo que nosotros conocemos, está oculta para los que se creen sabios, los que se creen inteligentes, los que se creen que son poderosos, porque ellos no han logrado entender, no han comprendido la obra de Cristo. Por eso lo que dice después, porque si ellos, dice, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria, dice. O sea, si ellos hubieran entendido lo que era el Evangelio, la obra de Cristo, la obra de salvación, si la hubieran comprendido, no lo hubieran crucificado, sino que lo hubieran aceptado, lo hubieran tomado, hubieran creído en Él, pero no creyeron, sino que lo mataron, lo crucificaron. Y en ese grupo de disque sabios, ahí entran muchos de los fariseos, de los escribas, y muchas personas que rechazaron la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está en Cristo Jesús. Allí está la sabiduría, allí está la verdadera sabiduría. Aquello que había estado oculto, que era un misterio, que nunca se había escuchado de ello, hoy sí lo escuchamos. Y este mensaje se predica en todas las naciones. Este mensaje se predica en los confines de la tierra. Se predica la sabiduría de Dios, el conocimiento de Dios, y todo eso se alcanza cuando recibimos a Cristo, cuando le entregamos nuestra vida al Señor. Ahí recibimos la sabiduría de Dios y empezamos a caminar, empezamos a dar pasos, empezamos a crecer, empezamos a caminar tomados de la mano de Dios, hasta que alcanzamos después madurez, hasta que alcanzamos más conocimiento, hasta cuando nosotros podemos pues entender claramente que mientras más recibo de Dios, más humilde me comporto. Cuando más creo yo que puedo conocer algo de la Biblia, es cuando más lo tengo que practicar. Cuando más yo entiendo cómo es la voluntad de Dios, es cuando más debo creerle a Él. Es cuando más. Mientras más experiencia tenemos, Dios nos hace más fuertes, más capaces. Por eso es lo que le está angustiando hoy, lo que le está causando dolor ahora, después eso le va a servir como una experiencia que usted vivió, que superó, y le va a ayudar para el mañana, para lo que vendrá después. Porque en esos procesos de angustia y de dolor, Dios lo que está haciendo allí es probándolo como oro fino. Lo está formando, le está creando en usted un carácter, para que usted se pare firme, para que luego usted alcance madurez, para que ya no se deje ya no siga llorando como antes, que ya no nos comportemos como pequeñitos, hablando en cuestiones de decisiones y de la vida práctica, no hablando como lo dijo el Señor Jesús, que si alguien quiere recibir al Señor, tiene que ser como un niño, ¿verdad? Pero hablándolo en la sensibilidad, en la sencillez, en la inocencia, ahí en ese aspecto sí, pero no en los aspectos de la vida práctica. Allí debemos actuar con madurez, debemos actuar con valentía. Muchas personas siempre necesitan mucho de que alguien los escuche, y está bien. Porque todos debe llegar un momento donde expresemos lo que tenemos, lo que sentimos, que lo expresemos, que hablemos con alguien. Es necesario hacerlo.
Pero no debemos tomar eso como una rutina, de que siempre, si me pasa un problema, siempre tengo que ir a donde alguien a decirle todos mis problemas. Siempre tengo que ir a donde una persona a decirle que me pasa esto, me pasa lo otro. Tiene que llegar un punto donde voy a saber tomar decisiones por mi cuenta. Por mi cuenta. Pero esas decisiones, lógicamente, van a ir enfocadas en Dios. Siempre va a haber oración, siempre va a haber entrega. Y allí es donde nosotros vamos a ir comprendiendo las cosas. Pero como le digo, hay un momento donde sí necesitamos expresarlo, sí. Porque no se puede guardar las cosas usted solo allí en su corazón siempre. Va a llegar un momento donde va a explotar, donde le va a dar una tensión alta y donde ya no va a haber vuelta atrás. Entonces hay momentos donde hay que expresar las cosas, pero no tiene que ser eso todo el tiempo, de ir a llorar donde alguien todo el tiempo. No es así. Llega un punto donde uno dice: alto, hasta aquí. Yo debo crecer, debo madurar, debo de fortalecerme, debo crecer en la fe. Entonces todos esos problemas, todo lo que le pasa, es que Dios está trabajando en usted, es que Dios le está ayudando a usted para que crezca, para que madure. Si vemos el caso de Pedro, Pedro pasó una situación muy complicada, porque él, antes de que crucificaran a Cristo, él decía: yo no me voy a escandalizar. Jesús decía: ustedes se escandalizarán, les dijo. Se van a escandalizar cuando llegue ese día. Y Pedro decía: no, yo no me voy a escandalizar, voy a ir contigo hasta la muerte, decía él, con valentía. Y estaba bien esa actitud que tenía. Pero el Señor Jesús le dijo: 3 veces me vas a negar, le dijo. Y así sucedió de que él, pues al ver que otras personas lo estaban reconociendo, de que era seguidor de Cristo, empezaron a decir que él también andaba con Jesús. Entonces él empezó a negar al Señor Jesús y lo negó, y lo hizo así 3 veces. Pero al pasar el tiempo, si nosotros sabemos la historia, Jesús resucitó. Y cuando él resucitó, dice que la palabra de Dios que Pedro andaba ya pescando. Es como que Pedro dijera: bueno, ya Jesús ya se murió, entonces yo voy a volver a lo que hacía antes. Y se fue a pescar otra vez. Qué tremendo eso. Se fue a pescar y no creyeron ellos en la palabra que Jesús dijo, que él iba a resucitar. Ellos lo que tuvieron que haber estado era esperando ese momento, esperando a Cristo, que él iba a resucitar. Pero dice que Pedro se fue a pescar. Pero cuando él estaba pescando, allá a la orilla, alguien les dijo que tiraran la red a otro lado, porque no habían pescado nada. Y cuando Pedro vio que la red se llenó de peces, dijo: solamente alguien puede hacer eso, porque eso ya lo ha vivido él. Entonces rápidamente va donde Jesús. Y cuando ya llega donde Jesús, pues Jesús le hace una pregunta: Pedro, ¿me amas?, le dice. Y dice: sí, te amo. Y se lo pregunta 3 veces. Y cuando se la pregunta la tercera vez, él empieza a llorar. Dice que lloró y le dijo al Señor: pues tú sabes que te amo. Entonces le dijo el Señor: apacienta mis corderos. Entonces ese proceso que pasó, porque lo negó al Señor, ese momento fue algo complicado para él, fue difícil. Se comportó como un niño, le cortó la oreja a alguien, se comportó así. Pero todo eso fue para que luego Dios le quería dar una lección a él, Jesús, porque sabía que Pedro luego se iba a convertir en uno de los apóstoles. Y después Pedro en los Hechos, en el libro de los Hechos, vemos a Pedro como él está dando un discurso y se convierte en como 3,000 hombres. Creen al Señor muchas personas, porque ya Dios ya había trabajado en él. Pasó ese proceso de infantil y de crecimiento, lo pasó y superó eso, y después se convirtió en un apóstol de Jesucristo. Entonces todas aquellas cosas, hermanos, que ahorita nos están angustiando, nos está causando dolor, que están provocando de que nos comportemos quizás así de forma infantil, que lloremos, todo eso es parte
del crecimiento. Todo es parte que Dios le va a ayudar. Dios está formando en usted un carácter y llegará al punto donde lo va a comprender. Entonces dice, lo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Y esto es maravilloso lo que dice el versículo el 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Lo que nadie había oído antes en el antiguo tiempo, lo que nadie había escuchado, vino a revelarse en forma de hombre. Se vino a revelar Dios, el verbo se hizo carne, el logos, la palabra, toda la sabiduría de Dios se vino a revelar en la persona de Cristo Jesús. En Cristo Jesús se vino a revelar todas las cosas. Y dice el Evangelio de Juan que también que Dios se revela a los que Él quiere revelarse, dice. O sea, que Dios se revela a las personas que Dios ha elegido y que ha escogido. Dios se revela a aquel a quien Él quiere revelarle esta sabiduría, lo que usted y yo conocemos, lo que hoy entendemos, lo que no se había escuchado se ha revelado en Cristo Jesús. Y también esas mismas cosas que ojo no vio, que ni oído oyó, también son cosas que están preparadas para nosotros cuando estemos en la gloria, cuando estemos con el Señor en el reino de los cielos. Ahí hay cosas, hermanos, que ojo no vio, que oído nunca escuchó, que en nuestro corazón nunca ha estado eso. En nuestro pensamiento no podemos imaginar lo que Dios hará o lo que nos espera allá en la gloria eterna. Algo que el pensamiento humano no lo puede comprender. Si nosotros empezamos a imaginar eso, vamos a pensar de forma humana. Por ejemplo, vamos a decir de que vamos a pensar en nuestras limitancias. Como el ser humano por su propia cuenta no puede volar, alguien podría imaginar de que allá en el cielo, allí sí va a poder volar. Pero ahí estamos pensando en forma humana, porque es algo que estamos pensando en lo que a mí me limita, en lo que yo no puedo hacer. E imaginamos sobre esa base. Pero allá en el reino de los cielos dice que hay cosas que ni oído oyó, que ni ojo nunca vio. Todas esas cosas tiene Dios preparada para ¿quiénes? Para los que le aman, dice. Para los que le aman, para los que son fieles, para los que se guardan, para el Señor. Dios tiene preparadas muchas cosas, moradas eternas, moradas celestiales. Y por eso Jesús le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, entonces ¿cómo les prepararía morada? Y si no me fuera, entonces ¿cómo les enviaría al Consolador? Les dijo. Entonces era necesario que Jesús subiera al cielo. ¿A qué? A prepararnos morada y también enviarnos al Espíritu Santo. Entonces, y ese Espíritu Santo es quien nos revela a Cristo. Entonces, qué maravilloso es cómo obra la sabiduría de Dios, que antes estaba oculta, que antes era un misterio, antes nadie conocía lo que era la gracia, pero hoy la conocemos. Y cuando nos equivocamos y cometemos errores porque lo hacemos, ¿qué es lo que pasa? Caemos en la gracia. Caemos en la gracia de Dios. Cuando fallamos, cuando tomamos malas decisiones, cuando nos comportamos de forma inmadura, cuando pues nos hemos equivocado por alguna razón, pues no es que estemos perdidos allí, sino que caemos en la gracia de Dios. Entonces es maravilloso eso. Es maravilloso esta sabiduría que Dios ha revelado a sus hijos. Solo hago un paréntesis sobre esta cita, que este versículo que hemos leído está tomado de Isaías capítulo 64 versículo 4. Pero usted se va si es muy escudriñador de las Escrituras,
va a notar pequeñas diferencias en este versículo. 64:4. Dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por él que en él espera, dice. Entonces, si usted lo compara con el versículo 9 del capítulo 2 de Corintios, usted si dice ahí, cualquiera piensa, pero no dice lo mismo, no está igual, no está copiado así textualmente. Pero eso tiene una explicación, yo ya lo he explicado en otras ocasiones, ya le he mencionado mucho sobre cómo enseñaban la primera generación de cristianos y la segunda, y los primeros cristianos, cómo ellos enseñaban a la iglesia, porque ellos citaban pasajes del Antiguo Testamento, pero muchas veces no los citaban así textualmente como lo dice la letra, porque ellos lo que querían era reforzar la enseñanza que ellos estaban dando. Entonces acá lo central es eso, dice que nunca oyeron, que oídos nunca oyeron, ni ojos han visto, dice, a Dios fuera de ti. Entonces el mensaje central es eso, ¿verdad? De que lo que Isaías habla allí es de ese poder de Dios, de cómo Él es, ¿verdad? Si usted lee todo el capítulo se va a dar cuenta de todo lo que Dios es. El primer versículo empieza diciendo, dice, si rompiese los cielos y descendieras y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Entonces está hablando del poderío de Dios. Entonces haciendo mención de que a Dios nadie le ha visto jamás, que nadie ha visto a Dios, que nadie tiene la capacidad para experimentar eso, de ver a Dios. No hay nadie que pueda decir eso. Entonces, pero cuando es la venida de Cristo, entonces allí sí se cumple algo. Ahora sí podemos ver a Dios, pero ¿cómo lo podemos ver a Dios? A través de Jesucristo. Entonces, si antes oído no había escuchado, pero ojo no había visto a Dios, cuando Cristo vino en carne, allí vimos su gloria, dice el Evangelio de Juan, gloria como la del unigénito del Padre, dice el Evangelio. Entonces, cuando Jesús vino a la tierra, vino a revelar a Dios. Entonces, allí sí se cumple. Entonces, con base a esto, se ha tomado el versículo 9 de Corintios, que eso que oído no oyó, que ojo no vio, todas esas cosas que Dios ha preparado para los que le aman, todo se ha cumplido en Cristo Jesús. Entonces tenía una explicación eso, de que no estuviera así citado tan textualmente. Y hay otros pasajes, si usted le puedo dejar de tarea eso también, de que usted lea en las cartas, lea en todos los libros del Nuevo Testamento, que usted lea donde están citando citas del Antiguo y compare cómo lo han citado allí, si es que está citado textualmente o si hay algún cambio. Y hay muchos pasajes donde no es que le añadieron, no es no es eso, sino que era para reforzar la enseñanza. Y al final, todo lo que está en las Escrituras, todo es inspirado por Dios. Entonces, a Pablo, Dios lo inspiró para que al citar este texto, él pusiera lo que aquí está en Corintios. O sea, Dios lo inspiró para que fuera así. Entonces, si alguien empieza a decir, no, allí le añadieron, allí le quitaron, no es así. Porque todo lo que está en la Biblia es palabra de Dios. Ha sido inspirado por Dios. Y se va a dar cuenta en un libro, el libro de Judas. Si usted ha leído esa carta de Judas, que en esa carta se cita un libro de los que son considerados no inspirados, del libro de Enoc. Ese libro no es inspirado, pero en Judas lo cita. Entonces, ¿quién inspiró a este autor para que citara eso?
Fue el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para reforzar una enseñanza, para tomar esa base de la enseñanza de ¿qué? Del conocimiento de Dios. Aquí estamos hablando de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios, no de una sabiduría humana. Entonces todo lo que está escrito es obra del Espíritu Santo y todo sirve ¿para qué? Para el conocimiento nuestro. Por eso dice la palabra de Dios que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y dice que es útil. ¿Y para qué es útil? Para enseñar, para redarguir, para bueno, todo lo que allí dice, para eso es útil. ¿Qué? Toda la palabra, todos los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todos son necesarios y son útiles para la enseñanza de la iglesia. Y por eso es que nosotros como iglesia hemos destinado un día para estudiar la palabra de Dios, porque hay muchas iglesias, muchas congregaciones donde le huyen al estudio, le huyen a la enseñanza, porque están basados quizás en otra cosa. Sus cultos están basados en otra cosa, no sé, en muchas cosas. Pero una iglesia saludable, como lo han dicho muchos pastores internacionales, es donde también por lo menos un día de la semana se debe dedicar al estudio de la palabra de Dios en la congregación. Es una iglesia saludable porque se interesa ¿en qué? En el crecimiento de todos, en el conocimiento de todos, en la enseñanza, en la doctrina, que debe de ser para todos los cristianos, para todos los creyentes. Entonces Pablo, como aquí ha estado hablando de sabiduría, él les menciona a los corintios de que esta sabiduría no es de los príncipes, no es igual a esa sabiduría de los príncipes de este siglo, sino que es una sabiduría de Dios, algo que viene de Dios. Porque si recordamos, el problema que había ahí en ese momento en los corintios era que habían divisiones. Ya lo explicamos en qué consistían esas divisiones. Y las divisiones eran más en cuestión de cómo veían a los líderes, el conocimiento, la elocuencia y todo eso. Pero Pablo les está enseñando de que el evangelio no se basa en eso, no se basa en sabiduría humana, no se basa en eso, sino que se basa en la sabiduría de Dios, en el conocimiento de Dios, algo que antes estaba oculto, pero que ahora el poder de Dios se lo ha revelado a la iglesia. Y gloria a Dios por eso. Oramos al Señor. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta noche damos gracias por tu palabra, por lo que tú enseñas, por lo que tú hablas, Señor. Señor, gracias por aumentar el conocimiento nuestro. Gracias, Dios, por darnos la sabiduría. Gracias, Dios, por revelarte a nuestra vida, Señor. Eso es el milagro más maravilloso que puede existir, de que tú te revelaste a nuestra vida, Señor. Donde un día creímos, donde un día escuchamos el evangelio, donde escuchamos tu palabra y solo nos acordamos de una cosa, y es que entregamos nuestra vida a ti, Señor. Y en nuestra memoria está, desde que ese momento nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, en que tú nos has llamado iglesia, en que tú nos has llamado tu cuerpo, en que tú nos has hecho parte de algo maravilloso, de algo que tiene bendición en esta vida y también en la venidera, de algo maravilloso que oído no ha escuchado, que ojo no vio, que ni en el corazón de un hombre estuvo eso. Pero de todas esas cosas tú tienes preparadas para los que le aman, para los que te aman, Señor. Y aquí hay un pueblo que te ama, aquí hay una iglesia que te ama y te sirve y te sigue, Señor. Yo te pido que nos ayudes a tomar buenas decisiones en nuestra vida, a no culpar a otros,
sino actuar con prudencia, con madurez. Y que tú puedas ayudarnos, Señor. Que puedas consolarnos. Y que puedas ayudarnos a tomar buenas decisiones, Señor. Porque tenemos la mente tuya, Señor. Ayúdanos. Por eso hoy yo quiero hacer una invitación de parte de Dios. Si hay alguien que ha sentido que Dios le ha hablado, si alguien ha escuchado pues la palabra de Dios y siente en su corazón que es necesario que usted entregue su vida al Señor, lo puede hacer, porque desde ese momento el Espíritu Santo mora en usted y su nombre es escrito en el libro de la vida y tiene parte de las moradas eternas que Cristo ha preparado. Si hubiese alguien que quisiera aceptar a Cristo por primera vez o reconciliarse con Él, hoy lo puede hacer. Solo ponerse en pie en señal que quiere hacerlo. También los que escuchan en la radio y los que escucharán también la transmisión pueden creer al Evangelio, pueden creer a la sabiduría de Dios, pueden creer a la obra de Cristo, lo que Jesús hizo en la cruz, que murió por sus pecados y que resucitó al tercer día, que si lo confiesa con su boca, entonces será salvo. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por lo que tú estás haciendo en medio nuestro, Señor. Sigue hablándonos, sigue enseñándonos, sigue instruyéndonos, Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Nos ponemos de pie para finalizar este culto, hermanos. Vamos a pedir al Señor que nos lleve con bien hasta nuestros hogares. No sin antes dar los anuncios. El día domingo, culto general a las 3 de la tarde. Esperamos que todos estén por aquí. Y pues día de semana, día martes, oración, y jueves nuevamente, si Dios nos permite vida, vamos a estar por acá. A las 2 hay reunión de domingo. Domingo a las 2, reunión de diáconos y diaconisas. Bueno, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, gracias, Señor. Gracias por el consejo de tu palabra, Señor, que siempre nos hablas. Gracias, Señor, porque siempre pones palabras en la boca de nuestros hermanos para poder edificarnos, Señor. Y ahora te pedimos que nos lleves con bien hasta nuestros hogares, Señor, que apartes todo estorbo al enemigo por donde hemos de pasar, Señor, y que cuando llegamos a nuestras casas, Señor, que seas tú dándonos un descanso, Señor, reparador para nuestros cuerpos, un descanso bueno para que mañana podamos emprender nuestras labores, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén, Señor, y amén. Por el Señor dice: